40% las tasas, 15% la ratificación de la inflación. ¿Qué significa esto? Julia Estrada, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. A ver, el Banco Central madrugó a todos porque antes que arranque la rueda del dólar mandó un comunicado, es decir, bien al comienzo, 9:29 de la mañana me llegó el correo electrónico que la tasa la llevaba al 40%. La tasa de política monetaria. Lo traducimos al criollo, es la tasa de referencia, es decir, el Banco Central está diciendo que considera que la tasa en general de toda la economía debería converger hacia el 40%, porque después, claro, uno tiene distintas tasas. Y sube muy elevadamente otra tasa, que es la que le cobra el Banco Central a los bancos públicos y privados por prestarles plata, porque venían mangueándole muy barato para irse a comprarle back, sobre todo la semana pasada, a 47% el costo de la financiación a 7 días a los bancos y a 57% el costo de la financiación a un día. ¿Qué más dice el comunicado de hoy a las 9:30 de la mañana? Que ratifican 15% de meta de inflación, que claramente, ya lo venimos diciendo, es más una meta para los sindicatos que para el resto de la economía. ¿Y qué pasa después de ese comunicado? Vemos una conferencia de prensa. Vemos a Duhovne al frente del Ministerio de Hacienda, vemos a Toto Caputo al frente del Ministerio de Finanzas, que dicen no solo se produjeron estas medidas de parte del Banco Central, sino que vamos a exigir todavía más, un ajuste del gasto. Básicamente la meta, vamos de nuevo a traducirlo en criollo, hay metas de gasto, es decir, de déficit, si se quiere, estamos en rojo, la caja del Estado gasta más de lo que recibe. Quiero decir entre paréntesis que gasta más de lo que recibe porque ha perdido ingresos por decisión política de este gobierno. Iba a ser del 3,2% la meta y ahora va a ser del 2,7%. Básicamente, los que claramente vamos a salir perdedores de esta corrida cambiaria, mini corrida por factores externos y locales, ya son los argentinos y las argentinas. Y quería decir una última cosa. Salió hoy ya un dato de 1% de caída de consumo, con lo cual este dato de total enfriamiento de la economía, porque entre los impactos de la suba de la tasa está el enfriamiento de la economía y veremos hasta dónde es sostenible, ya digamos, difícilmente va a poder mejorar un dato de consumo que es malo, con lo cual vamos a tener más inflación porque el dólar igual va a impactarse en la inflación, aunque haya subido y bajado unos 72 centavos, y encima con la alta tasa vamos a tener problemas de financiamiento para gran parte del sector productivo. Bueno, porque recordemos que ayer lo hablábamos acá con Emanuel Álvarez Agis, si se podía este proceso de overshooting, de que sobre reaccione el mercado, y ayer haya tocado un pico muy alto y bajar el día de hoy. Aún ocurriendo eso que conversábamos ayer, está $1.50 por encima de el viernes, si yo no estoy equivocado. Sí. Roberto Feletti, gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitar. Un datito que acompaña lo que decía Julia. El único sindicato que se me ocurre hasta el momento que rompió hoy el techo fue Aceiteros. 19% al contado, hace minutos nada más, o hace que alguna siempre hora. negocian bien. Que siempre negocian muy bien Aceiteros. Y después les quiero preguntar algo a ambos sobre el comunicado del Central respecto a la intervención en el mercado de futuros, que lo dice en el cuarto o quinto párrafo. Roberto, ¿qué nos dijo hoy el gobierno con la resolución que tomó el Central y con las declaraciones de Duhovne y Caputo? Te aclaro una cosa, el municipio de La Matanza pactó salarios por 23% en una sola cuota, digo, así que no solo Aceiteros, pero bueno, déjame pasar el aviso. Okay. Pero, digo, lo primero que uno ve con estupor es que nadie se lo preguntó al ministro Duhovne, de los periodistas, es cómo él cree que se va a desenvolver la economía real con una tasa del 40% y supongamos una meta de inflación del 15%, son 25 puntos reales de tasa de interés. ¿Qué significa eso? Eso significa que hoy una pyme debe estar cambiando sus cheques al 70, al 80%. O significa que está liquidando el stock aceleradamente para poder cubrir el descubierto en el banco porque no tiene rentabilidad. Lo que significa es que no va a haber otra rentabilidad que no sea la financiera en la Argentina. 25 puntos reales suponiendo que se... ¿Cómo espera Duhovne que la economía real funcione? Además le sacan los estímulos fiscales. 30.000 millones de pesos menos de obra pública, que todos sabemos que la obra pública es un multiplicador fuerte. Entonces, ¿cómo va a cumplir la meta del 3,5% que él se jactó de que cumplen las metas del presupuesto de crecimiento económico? ¿De dónde? ¿Qué agente económico va a tomar una decisión en la economía real cuando la renta financiera le da 25 puntos reales?
Digo, no existe eso. Roberto, No, ¿cuánto tiempo van a sostener esto? Cuando venzan las LEVAC el 15 de mayo, ¿cuál va a ser la tasa de corte que el Banco Central le va a reconocer al mercado? bueno, ahí quiero detenerme un 40 segundo. puntos, 50 puntos. Déjame detenerme ahí porque me imagino gente del otro lado, la tasa de corte, el Banco Central, las LEVACs, etcétera, etcétera. Te lo pregunto... Derrape profesional, perdón. No, pero está bien. Las incógnitas que deben tener. Traducime qué significa, qué riesgo hay que el 15 de mayo venzan 680.000 millones de pesos, ¿verdad? De Sí. LEVAC. Y que la tasa esté al 40%. ¿Y cuánto, no te digo que me des el número, pero cuánto puede llegar a estar el dólar a fin de año con estas oscilaciones que vimos? A ver, si uno mira lo que pasó de febrero para acá con las renovaciones del LEVAC, mes a mes, había 75.000 millones de pesos de vencimientos más o menos, de 500, 550.000, 75.000 millones de pesos por mes que no no renovaban. El Central fijó una tasa del 26,75, 26,50, después 26,30 y más o menos 75.000 millones no le renovaron. Ahora, si con 75.000 millones de pesos por mes que no le renovaron, le armaron este zafarrancho que los obligó a vender 7.700 millones de dólares, me preocupa pensar que vencen 6.680.000 millones de pesos, que ya fijó una tasa de referencia del 40, si eso no se renueva. Porque vos, cuando vos fijás una tasa de interés tan alta, no hay opción, o los pesos van a activos financieros, a plazo fijo, a LEVAC, o van al dólar, porque no hay actividad productiva, no hay demanda de pesos para la actividad productiva. Entonces, el Banco Central va a ir a esa renovación muy apretado por los que tienen que renovar. Pero perdón, ¿por qué no se renovaría con una tasa del 40? Porque hay que ver la tensión, qué es lo que ve el mercado. Dos señales muy negativas en febrero. Un rojo comercial de 1.900 millones de dólares y una suba en la tasa de interés internacional que confirma hoy el ministro Caputo, dice no vamos a tomar más deuda. Entonces el mercado dice, ¿cuál es el flujo de dólares? ¿Cómo yo realizo mi ganancia? Yo voy a tener una ganancia de 3 puntos mensuales financiera. ¿Cómo la realizo contra dólares si no tengo flujo de dólares? Entonces voy contra el stock, voy contra las reservas. Esa es la tensión que hay hoy. Lo que los agentes económicos están mirando, que no hay flujo de dólares positivos para la Argentina. Y que por más que pongas una tasa muy alta, bueno, por ahí siguen un tiempo más. Pero si no, los dólares no vienen de las exportaciones, de la inversión o de la deuda. Deuda, acaba de decir el ministro Caputo hoy que no va a haber, exportaciones estamos en rojo e inversiones no han venido. Entonces, ¿cuál es el flujo de dólares positivo a la Argentina? Esta es la tensión que el gobierno está viviendo y es producto de sus propias políticas, ¿eh? Roberto, esa tensión que vos mencionás a nivel macroeconómico, ¿está bien dicho? A nivel macroeconómico. Sí. Quiero comentar lo que me pasa a nivel urbano, de compañeros de trabajo, de compañeras de trabajo, de gente con la que te cruzas en la calle. Hoy me pasaba una situación, como no ocurría hace mucho tiempo, que me preguntaban a mí, que yo no soy economista y tampoco tengo tanto conocimiento como para saber qué es lo que va a hacer el gobierno o cuánto va a estar el dólar a fin de año, ¿qué hacía con un pequeño ahorro? Si comprar dólares, si no, vuelve a estar esa preocupación para alguien de clase media que tiene un pequeño ahorro. Y al mismo tiempo, para la gente de Nadie clase toma una media, decisión de consumo, es toda una definición claro, esa. Bueno, totalmente. es lo que decía Julia. Totalmente. Y el otro punto, que sí roza el consumo, pero que hoy se ven con un capital mucho menor, es aquellos que o ya tienen algún tipo de crédito o que están por tener algún tipo de crédito. Porque para comprar una casa, por ejemplo, claro, un departamento, con esta ilusión de poder tener el techo propio. La realidad es que con esta devaluación y el dólar como está, tenés mucho menos dinero que el que te había asignado el banco Sí, hace claro. un tiempo. Entonces mi pregunta va, eso lo veo de manera directa, del golpe a esta clase media, si querés. ¿Quiénes son los más perjudicados? Y por supuesto se los pregunto a los dos con esto que está ocurriendo en el mercado. No, sin dudas es el salario. Cualquier trabajador también hace el ejercicio si está registrado con su propia paritaria. Digo, está pensando en los tramos, que quiero recordar que si la gran mayoría de los sindicatos
gran parte, negociaron 15, eso está en 2 o en 3 tramos, van a estar recibiendo 5, 7 y después van a recibir otros 5 y otro 7%, y ese cálculo lo está haciendo pensando que el dólar va a seguir subiendo, porque el principal problema, a mi criterio, no es solamente el movimiento brusco del tipo de cambio, sino es la incertidumbre respecto del futuro próximo. Porque, digo, le pasa a todos los actores de la economía. En el caso del campo, yo específicamente hablaba hoy con un especialista en relación al campo, no solo la devaluación parece que puede ser continua y por ende, ¿por qué voy a liquidar ahora si puedo liquidar mañana o pasado mañana o el mes que viene y seguramente voy a liquidar un dólar mayor? Sino que incluso ellos tienen la rebaja de retenciones mensual. Entonces, cada mes que pateen la liquidación de la soja, por ejemplo, va a ser más ganancia. Respecto de otro de los perjudicados, cualquier tomador de crédito UVA que haya recibido una tasación de la propiedad que quiere comprar, quiero explicarlo, vos elegiste un departamento, no sé, $100.000, lo tasaste a, qué sé yo, 2 millones, bueno, de repente te pasó a 2.300.000 y sin embargo el banco te va a dar plata por 2 millones. Porque te lo tasó, no sé, hace 15 días. Claro. Y dentro de 45 días te va a dar 2 millones. Y a vos te van a faltar 300.000 pesos. Y no estamos hablando de 3 personas. Son muchísimos los tomadores de crédito UVA. Con lo cual, y además esos 300.000 pesos implica que, no sé, que tengas que vender el auto, que tengas que pedir un préstamo, o que quizás tengas que cancelar la operación. Entonces, hay un nivel de incertidumbre que afecta fundamentalmente a los asalariados, cuyo nivel de ingreso desde ya no varía. Y lo último, lo que ya va a aumentar, Lu, las naftas. A menos que, bueno, Carrió quiso hacer algún tipo de intervención, no lo sé, a menos que el Ministerio de Energía decida lo contrario. Primero, un dato que era lo que hablábamos antes, es el gobierno metió a la economía en una discusión de compro Levac o compro dólares. Entonces nadie toma decisiones ni de inversión ni de consumo. Esto es gravísimo. O sea, todos estamos discutiendo compro Levac, compro dólares. Eso por un lado. Por el otro, ¿quiénes son los más perjudicados? Y mirá, yo creo que van a ser muy perjudicados la clase media baja y los sectores populares. Porque los golpes van a estar en tarifas y alimentos. Y son los sectores que menos resto tienen. Es cierto, comparto lo que dice Julia, los sectores con acceso al crédito, los sectores que pueden movilizarse en auto, la nafta es un precio de precios, pero los sectores populares van a vivir en los próximos días entre las tarifas y la suba de precios de los alimentos, porque acá estamos hablando de una evaluación del 14%. Que, digo, solo la proyección de inflación del primer semestre del año te da el 13%, sin contar esta devaluación. Duhovne, muy suelto de cuerpo, habla del 15%, digo, habría que preguntarle por qué. Roberto, un dato y vamos a escuchar... Pero los sectores populares van a sufrir mucho, porque no van a llegar a pagar sus tarifas y no van a llegar a llenar el changuito. Escuchemos, y les quería contar hoy, quise entrar a la aplicación del banco donde yo tengo la plata para ver el precio del dólar. Y estuvo caído durante todo el día y no me pasó solo a mí, le pasó a mucha gente. Digo, porque también estos dogmas que tenía el gobierno a propósito de la libertad para operar con tu dinero y hacer lo que quieras, en este tipo de situaciones se ve bastante lesionada. Pero si les parece, las invito a escuchar lo que dijo hoy, los puntos más destacados del ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, en conferencia de prensa. Lo que nosotros queremos hacer ante esas presiones demagógicas es ratificar el rumbo de la política fiscal ante este escenario de mayor volatilidad externa y ante las dudas que puede generar una oposición que le cuesta abandonar algunas prácticas demagógicas y populistas. Nos parecía importante convertir en una meta lo que iba a ser sobrecumplimiento este año para darle ya la certeza de que la Argentina este año va a tener un déficit mucho más bajo que el año anterior. Estamos con un programa muy integral en el cual la meta de inflación actúa como articulador de un programa económico en el cual el gasto crece al mismo ritmo, estamos cerrando paritarias en ese nivel y logrando de esa manera ir produciendo un proceso de desinflación y de baja en la nominalidad
de la economía argentina que va a continuar durante los próximos años y en donde vamos a mantener las metas de inflación, que para este año son de 15%, 10% para el año que viene, con el objetivo terminal de 5% como meta final en el año 2020. Estamos generando ahorros muy importantes en todo lo que tiene que ver con bienes y servicios de la administración pública, pero además vamos a ejecutar 30.000 millones de pesos menos de gasto de capital, es decir, de gasto en infraestructura. Por supuesto que nos duele, siempre es el gasto que uno quiere no tocar, la obra pública. Bueno, es el gasto que más duele tocar, decía el ministro, la obra pública. Lo sumamos a Martín Alfie, gracias por venir, Martín. ¿Qué tal? Roberto, una consideración respecto a esto y quiero pedir también qué es lo que vio Martín hoy en conferencia. Decime. Yo lo que creo que el gobierno va decididamente a un frenazo a la economía y a partir de ahí ver si puede equilibrar las cuentas externas, porque el problema de la incertidumbre del dólar, como bien decía Julia, es que no hay flujo de dólares. Vos tenés desequilibrios en todos lados. Entonces, la apuesta que está haciendo el gobierno es un frenazo a la economía y a partir de ahí equilibrar el sector externo, que se importe menos y que podamos desde ahí equilibrar un poco la situación. Es sorprendente lo de Caputo hoy, que dijo directamente no voy a ir a los mercados internacionales. Quiere decir que tiene cerrados los mercados Argentina. Los tiene cerrados porque si no sería lógico que hoy tomaran y fortalecieran las reservas para tener una tasa de interés más baja, para mostrar. Sin embargo, si no lo hacen, es porque han tomado una decisión de ajustar muy fuerte la economía real y desde ahí tratar de equilibrar el sector externo. Yo tengo muchas dudas sobre esto y sobre el rumbo de esto. Martín. Bueno, sí, comparto con Roberto. La verdad que hoy lo que se ve es un intento del gobierno de recomponer las relaciones que parecen un poco dañadas con los mercados internacionales. Esta luna de miel que tuvo el gobierno desde los inicios se transformó en una especie de pelea después de lo que fue el 28D y estos idas y vueltas. Y hoy parece estar peleado, parece cerca de una ruptura. Entonces, este intento de Duhovne de vender nuevamente una especie de camino, de sendero fiscal que va a garantizar que Argentina pueda honrar sus obligaciones. Pero la verdad que el problema es otro. El problema es, como contaban acá, el sector externo, la capacidad de generar divisas, la capacidad de generar exportaciones, estos temas. Ahora, sí. Perdón, déjenme, los detengo a los tres y les pido una colaboración a los tres para entender. ¿Qué significa que el problema es el sector externo y la incapacidad, o sea, la falta de capacidad para generar divisas? Digo, operativamente, ¿cómo se podrían generar esas divisas? Sí, yo te tomo y también les hago la pregunta que era muy parecida. Digo, ¿hay alguna línea que yo vine sosteniendo en esta columna y que se las quiero preguntar a ustedes? ¿Hay que repensar en Argentina el desmantelamiento del control de cambios que se hizo en diciembre de 2015? Que se mal llamó fin del cepo, que se lo señaló como que era un yugo hacia la clase media, porque claramente la última etapa fue muy problemática, por ejemplo, para que cualquiera se pueda ir de viaje, y generó un costo político enorme, pero que el cepo, o el control de cambios, significa que Argentina tenga soberanía respecto de cuántos dólares entran y cuántos dólares salen. ¿Estamos de acuerdo en que habría que volver a revisar esa medida? Sí, bueno, yo creo que justamente en el único lugar donde, si se quiere, faltó gradualismo en el esquema del gobierno fue en la apertura de la cuenta capital. Y hoy estamos viendo la consecuencia de eso, es estar en los vaivenes de los humores de los mercados. Desde ya que entre el cepo y la apertura de hoy hay un mar de regulaciones que se podrían establecer y harían que estos movimientos no sean tan abruptos. Comparto con vos, me parece que la desregulación de la cuenta capital, hoy se está viendo cuáles son las consecuencias, que se ven en las malas y no en las buenas. Roberto, ¿cómo se generan dólares? Bueno, yo te había dicho antes, las fuentes de ingreso de dólares son las exportaciones, o sea, el sector comercial, inversiones y deuda. El gobierno dilapidó la bala de plata o la mejor activo de la herencia recibida, que era el país desendeudado. El gobierno recibió 52.000 millones de dólares frescos en 2 años. Podría haber usado esa masa crítica de dólares para reordenar la economía y hacerla crecer. Digo, en este menemismo tardío que a veces uno tiene, Menem vendió las empresas públicas, su primer gobierno, 26.000 millones de dólares, pero la economía creció al 7%. Ellos tomaron 52.000 millones de dólares de deuda
Y hoy tenemos más déficit fiscal que antes, más desequilibrio externo que antes, y tenemos una economía que no creció en 2 años. Con lo cual, están en el peor de los mundos, porque quemaron la nave y no conquistaron México. Digo, para poner la figuración correcta. Este es el problema, ¿no? Entonces, el problema que hay acá, y comparto con Julia, que evidentemente, si todas las empresas, todas sus ganancias las van a convertir en dólares, no hay país que aguante. Y máxime si quieren tener tasas de ganancias, no sé, en dólares del 10% anual. Es imposible. Entonces se generan estas puertas 12 donde todos van a comprar dólares, arrastran a los sectores minoristas. Digo, esto tiene que cambiar, y yo comparto lo que dice Julia. Tiene que haber una ley de inversiones extranjeras que defina claramente cómo es un proceso de repatriación de utilidades. Tiene que haber una discusión del dólar para atesoramiento y tiene que garantizarse flujos de equilibrio comercial. A mí me parece sumamente importante esta discusión porque, perdón Lu, si no estamos de nuevo entre subimos la tasa o sacrificamos reservas. Claramente esas son alternativas, pero son alternativas coyunturales. Hay alternativas de orden regulatorio. No digo que la solución sea tan sencilla. Claramente estamos en una encerrona, pero hay regulaciones que Argentina entregó, que decidió no utilizar. Les pregunto a los tres, arranco por Martín, ¿qué salió mal entonces? Porque uno imagina que todos quieren, o todos los que están hoy por hoy en el gobierno, quieren que las cosas salgan bien, planificaron medidas económicas para que el país le vaya mejor, uno tiende o quiere pensar eso, ¿y qué es lo que, a ver, qué no tuvo en cuenta para hoy estar hablando de lo que estamos hablando? A ver, hay un problema de largo plazo, de mal diagnóstico de la economía, de mal diagnóstico de cómo era la forma de encarar, por ejemplo, el tema de la inflación. El presidente del Banco Central, Sturzenegger, dijo que las tarifas no generaban inflación, el aumento de tarifas no genera inflación. Hoy están admitiendo que eso no es así. Y en términos de corto plazo de la última semana de este movimiento, el Banco Central subestimó el movimiento del dólar. Era un movimiento internacional, el dólar se estaba fortaleciendo en todo el mundo. Acá intentaron frenar la escalada del dólar de una manera incorrecta. Hay críticas de todo el arco político, no solo de la oposición, sino de economistas, inclusive afines a este gobierno, que dicen el Banco Central actuó mal. Y esta forma de actuar claramente generó que este movimiento que podía ser del dólar genere más pánico de lo que debería haber generado. Entonces se retroalimentó por una mala praxis del Banco Central. ¿Tu opinión cuál es? Primero, una voracidad de la fuga de capitales, una desesperación por recomponer tasas de ganancias que antes no tenían. Y eso el gobierno lo debió haber ordenado con acuerdos. Pero además una lectura horrible del mundo. Es decir, no se puede ser aperturista en lo comercial y financiero cuando el mundo se cierra, cuando Estados Unidos revisa sus relaciones multilaterales en el NAFTA, cuando Inglaterra abandona la Unión Europea. Yo voy a ir a tratar de venderle carne a los franceses, es un error grave. Y el otro error grave es no haber leído la llegada de Trump. Trump cambia la política de ser una política monetaria que tenían con Obama, de laxitud, emitir muchos dólares para que hubiera mucha liquidez internacional, a una política fiscal. Ahora vamos a financiar a Estados Unidos. Hay decisión de obra pública, bajar impuestos y me lo voy a financiar. Entonces te sube la tasa de interés y obra como una aspiradora. Entonces yo me abro financiera y comercialmente cuando el mundo se cierra. Leyeron mal el mejor equipo de los 50 años, la Champions League, leyó mal. Ahora, y estamos en esto porque leyeron mal, además de la voracidad de los agentes económicos de llevarse 30.000 millones de dólares en 2 años, ¿no? Bien, yo quiero citar 3 instituciones financieras que deberían ser amigas del gobierno de Cambiemos, solo 3 porque están apareciendo. Digo, Moody's, una consultora, bueno, que ha sido muy criticada por ejemplo, no prever la crisis internacional de 2008, dijo que en Argentina hay mayor percepción al riesgo. La revista Forbes, esto lo dijimos ayer, dijo que puede que sea el momento de salir de la Argentina, entre otras cosas. Eso es horrible. Horrible, no Pero suena muy bien. una pregunta de eso. Y le digo ¿Es la tercera. ¿Revista Forbes o fue un editor? Es porque me preocupa de verdad, por eso se los pregunto. ¿O es un columnista de la revista Forbes como si acá escribiera Milei? Se entiende la pregunta sin faltar el respeto a Milei, pero digo, alguien con una visión del mundo por ahí un poco exagerada de los márgenes.
¿Sabemos eso? ¿Tenemos ese dato? Sí, lo que pasa es que hay líneas editoriales. Si mañana en un medio hegemónico, no nombremos a nadie, yo publico una nota diciendo... Es porque te la validan. Es porque alguien me la está validando. Perdón, Julita. No, y la tercera, Goldman Sachs salió hoy, de hecho nuestro colega Darío Gaño estuvo tuiteando cosas muy interesantes. Dijo, primero apretó para que se redujera... para que se volviera más exigente la meta de déficit, que es lo que efectivamente Duhovne hizo. Y después de que hicieran las medidas, dijo que parece que son insuficientes. Así que la verdad que me parece sumamente interesante porque, de nuevo, ¿cómo interpretan también tirándoles la pelota que estos actores con los cuales se supone que Cambiemos debería tener un vínculo sumamente estrecho? Son los sectores a los cuales ellos miran porque su política busca de alguna manera que ellos estén satisfechos y sin embargo están diciendo todo esto de la Argentina. Yo creo que desde el 28 de diciembre pasado, que hubo el cambio de metas y el cambio de política monetaria, se comenzó a decir que había dudas sobre el manejo de la política monetaria. Y hoy en día están, si se quiere, buscando alguna excusa. Algunos dicen la renta financiera, otros dicen desde ya la suba de tasas que impacta, pero la suba de tasas es un dato hace meses. Me parece que se está buscando un momento para salir y ese momento se dio la semana pasada, amplificado por el mal accionar del Banco Central. Entonces, me parece que es un dato y que desde ya este endurecimiento de la meta fiscal responde a esto, responde a volver a atraer a los capitales junto a la suba de la tasa de interés, que vuelve mucho más rentable la inversión financiera. Roberto, cortito, que tengo que pedirte, les quiero mostrar algo, quiero compartir algo. Me parece que no hay decisión de seguir sosteniendo un modelo basado en renta primaria y renta financiera. No lo quieren financiar más. Ya está, ya obtuvieron las ganancias que tenían que obtener. Hay otras opciones en el mundo, hay un cambio de política internacional y no te acompañan más. La persona encargada, estoy haciendo una simplificación bruta, pero para que entiendan el precio de los alimentos en la Argentina, digamos, institucionalmente es el secretario de Comercio. Les pido que si estoy cometiendo algún error no me dejen avanzar en ello. Habló con el programa de Juan Pablo Barsky en la radio Metro, Miguel Braun, que es el secretario de Comercio de la Argentina, y manifestaba lo siguiente. Y el propio Banco Central en sus informes monetarios lo explica muy bien. Dice, subestimamos algunos fenómenos, por ejemplo, el pase de la devaluación a la inflación, subestimamos el impacto de las tarifas en la inflación general y por eso no vemos que no se va a cumplir la meta este año y, como dijo el presidente Macri, ante todo, un eje clave de nuestro gobierno es decir la verdad y decir, bueno, mirá, teníamos este plan, no se está cumpliendo, entonces avisamos que no se está cumpliendo y revisamos esas metas. Que la autonomía del Banco Central está en el uso de los instrumentos. Por supuesto, las metas que tiene que seguir el Central es una decisión del Ejecutivo. Pero el Banco Central ha dado señales claras de que va a trabajar para ir bajando la inflación y, como te digo, ya viene sucediendo. Y estamos convencidos que va a suceder, creemos que estamos en el buen camino. Obviamente, hay sobresaltos, no es lineal el proceso, pero estamos muy optimistas de que la inflación va a bajar. Bueno, Miguel Braun decía al comienzo del audio que escuchaban que subestimaron la suba de tarifas y el traslado de la devaluación a la inflación. Lo pregunto de una manera muy genuina. Eso de lo que uno sabe, entiende por escucharlos a ustedes, no mucho más que eso, es algo bastante habitual en Argentina. ¿Hubo algún momento en que no haya ocurrido y que se le pudo haber pasado al gobierno que la suba del dólar se iba a trasladar a los precios o la suba de tarifas se iba a trasladar a los precios? Roberto, vos que gestionaste. El único momento que ocurrió eso fue el 2002 porque el planchado del consumo era total y se hizo lo que se llamó una devaluación muy competitiva, donde tuviste un salto del tipo de cambio del 200% y una inflación del 40%, pero sobre la base de 23% desempleo y 50% pobreza. Poner a este hombre, que es dueño de un supermercado, a controlar los precios de los alimentos, suena difícil. Y ningún gobierno ha desregulado el mercado de alimentos, ya sea por un control de canasta básica, ya sea por control de precio directo, ya sea por acuerdos de precios. Ningún gobierno desregula los precios de los alimentos como no desregula los precios de los medicamentos, porque son consumos esenciales, como no desregula o lleva al mercado internacional las tarifas de servicios públicos. Son todas precios esenciales, donde la gente no elige entre comer y no comer. Entonces,
el Estado tiene que estar presente. Una persona que dice eso y además es dueño de un supermercado, la verdad, no sé, digo, volvé Moreno, te perdonamos, déjame de Tampoco bromar. te vayas tan lejos, Roberto. No, bueno, pero había un esquema de regulación que garantizó picos de consumo, sea por precios cuidados, sea por los golpes de teléfono, pero ningún gobierno abandona la regulación del mercado de alimentos, porque es esencial. Martín. Sí, yo voy a decir algo que puede sonar a chicana, pero no es el objetivo. La mayoría de los funcionarios de este gobierno están formados en el exterior. Y nosotros, cuando estudiamos la economía argentina en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, yo soy docente de la materia Estructura Económica Argentina, vemos que hay particularidades de nuestra economía que no se repiten, por ejemplo, en los países donde ellos estudiaron. Entonces yo creo que cierta subestimación tiene que ver con un perfil de formación particular que privilegia el análisis de las economías centrales, es decir, las economías desarrolladas, y no tiene en cuenta las particularidades de nuestra economía. Es una lástima que lo aprendan en la gestión, pero hoy día Duhovne reconoció que Argentina es uno de los países con pass-through, es decir, con traslado del dólar a los precios, más alto de la región, cuando había funcionarios que en agosto del año pasado decían que el pass-through había muerto. Disculpame, Martín, tampoco reconocen que la economía argentina en un 75% es consumo. Ellos creen que estamos traccionados por otra cosa, por ejemplo, por la inversión. Entonces, cuando uno les explica que el consumo cae y cae la economía, es como si estuviéramos hablando otro idioma. La tasa de crecimiento que ellos previeron en el presupuesto, del 3,5, está basada en un crecimiento del 12% de la inversión y solo un 3% por debajo del promedio del consumo. No es viable eso. Roberto, Martín, les agradezco mucho que hayan venido y vamos a seguir sobre este tema con Julia y va a venir Darío Gaño seguramente en minutos. Ya llega Víctor Hugo Morales para contar su verdad de todo lo que pasó hoy a la mañana. Les vuelvo a agradecer a los invitados. Muchas gracias. Solidaridad con Víctor Hugo, Totalmente. por la persecución que sufre. Totalmente. Muchas gracias. Seguimos en la continuidad informativa. Ya mismo nos llama Juan Cruz Clemente en la marcha.